Se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos hoy, 4 de mayo del año 2020, lunes de la cuarta semana de Pascua, día de San Felipe y Santiago Apóstoles, que no se le dice San Santiago por redundancia, sino Santiago Apóstol. Y gracias a Alexander Campos, mi contertulio de todos los lunes, por estar ya conectado para conversar sobre emociones dentro de esta cuarentena y la violencia que solo engendra violencia. Bienvenido, Alexander, ¿cómo estás? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, aquí, en medio de este lunes. Los lunes son difíciles, Bien. pero los lunes de cuarentena más. ¿Ah? Ya voy. Que ya voy. Se enredó la cosa aquí. Estamos conversando con Alexander Campos, @Campos Alexander. ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho. A ver. Sí. Nada, ahora sí lo perdí por algún momento la señal. Ok, te decía, Alexander, que nos corresponde hablar en este segmento sobre un inventario de las emociones que la gente va acumulando en esta pandemia. A uno le suena como que están privando emociones de angustia frente a las que deberíamos tener para compensar, que son emociones de optimismo y de fortaleza, ¿no? ¿Qué nos puedes abundar al respecto? ¿Qué investigaciones han hecho ustedes sobre eso? Bueno, sí. Lo que pasa es que me gusta mucho la voz cada vez que hablo, pero bueno. Fíjate, con todas las limitaciones de campo que existen en este momento, nosotros sí, le seguimos... Sí, mira, Alexander, te vamos a volver a llamar porque tienes la señal muy intervenida. Mientras tanto, yo voy a comentar lo que decía. Una investigación muy reciente de ERCOM Consultores hace un inventario precisamente de cuáles son las emociones que están en este momento determinando la psique del venezolano. Y bueno, no es de extrañar que las emociones sean una combinación muy complicada de incertidumbre, 21%, preocupación, 13%, angustia, 12%, rabia, 12%, frustración, 12%, tristeza, 11%. Lo cierto es que no hay una. Según este estudio flash telefónico de abril del 2020 de ERCOM Consultores, no hay una sola emoción positiva en este momento de los venezolanos. Cosa que es muy complicada porque, en primer lugar, esta mezcla de emociones es muy tóxica, hace daño. Y en segundo lugar, porque representa una inmensa orfandad de un mensaje restitutivo. Si la gente se siente mal, y tiene razones obviamente para sentirse mal en este país, bueno, ¿cuál es el mensaje que debe restituir un equilibrio de emociones que nos permitan sobrevivir a esto? Bueno, yo creo que ya volvió por allí Alexander Campos. Alexander. Sí, el problema de comunicación. Fíjate, te comentaba que con todas las restricciones que tenemos de movilidad, sin embargo, en el centro de investigaciones seguimos realizando una múltiples metodologías para seguir detrás y tomarle el pulso a lo que está sucediendo en el país. Como tú decías, sí, no podemos hablar que en este momento haya una sola, digamos, un solo sentimiento positivo en el venezolano. Entre todo lo que tú vas recogiendo, no encuentras un solo sentimiento positivo. Esto ya de por sí es muy malo, evidentemente. La carga de sentimientos negativos es muy fuerte.
Y no, eso es importante, no se reduce a un solo sector, sea político o sea social. En esto estamos todos los venezolanos, tanto aquellos mínimos escuálidos que todavía, digamos, apoyan el movimiento madurista, como los que los apresamos, y tanto aquellos que pertenecen digamos, a sectores económicos mucho más, digamos, pudientes, como los que no. Hay una transversalidad que recorre las capas sociales en esta negatividad. Eso es muy importante darse cuenta, porque en ello nos encontramos todos los venezolanos. Ahora, yo he recibido algunos resultados en los que colocan a la incertidumbre como el sentimiento negativo preponderante. Fíjate, eso lo estábamos encontrando nosotros hace como 6-7 semanas. El venezolano no sabía a dónde íbamos. Estábamos ante una nueva, digamos, situación, que era la pandemia. Eso venía, digamos, casi que a invadir todas las áreas de tu vida, y posteriormente, 2 semanas después, a eso se le unió lo de la gasolina. Esto prácticamente hizo explosión, pues, vamos a decir, en el cuadro afectivo del venezolano. Sin embargo, ya hoy, a 7 semanas, al venezolano, digamos, las cosas ya le están claras. Es decir, creo que el coronavirus ya no es ningún problema, no es la realidad social que esté marcando el actuar del venezolano, no lo es. Es lo que marca el actuar político, pero no lo que marca el actuar social. Sea verdad o no, el venezolano cree que ya conoce, sabe cómo actuar, y no lo considera un verdadero enemigo. Eso puede ser muy negativo, pero es lo que estamos viviendo. La gasolina sí parece ser, o más bien la escasez de gasolina, o la desaparición, porque no es la escasez, se decía que desapareció, ya también está dejando de ser una incertidumbre para el venezolano. Y tomemos como incertidumbre aquello que no se conoce, es decir, aquello que tú no sabes de qué se trata. Incertidumbre trae duda, trae, es decir, la acepción refiere a eso. Para el venezolano está claro que va a pasar con eso. Es decir, estamos encontrando una mayor conciencia en el venezolano de la calle de que no hay, y que gasolina, y que su actuar cotidiano tiene que estar, digamos, adaptándose a esa nueva situación. Entonces, la incertidumbre como tal no parece ser, o más bien, es que no parece, lo que nosotros encontramos es que ya se está marcando, ya se sabe hacia dónde vamos. Ahora, lo que sí encontramos nosotros digamos, como un anhelo, como un deseo, como una búsqueda muy fuerte, es el del vacío del liderazgo. Es decir, si algo espera en este momento el venezolano, es direccionalidad de hacia dónde tenemos que ir ante esta situación,
Ahí sí hay incertidumbre, pero no incertidumbre por una situación agrederiza, porque ya la conocemos, sino incertidumbre ante las respuestas del liderazgo. Ahí el venezolano tiene una tremenda orfandad y es, digamos, lo que lo está paralizando. Entonces, claro, las respuestas son ahorita respuestas muy familiares, son respuestas muy comunitarias, que, digamos, son pocas las perspectivas políticas que podríamos esperar de ellos. A eso hay Ahora, que unirse, perdón, sí, decía sí, algo. sigue, Alexander, sigue. No, a eso hay que agregarle la aparición de un elemento que cada día más se hace presente, que es el de la violencia en sus distintas características, es decir, violencia social, violencia política, violencia delincuencial, violencia intersubjetiva, una gama de escenarios violentos que hace que el escenario venezolano un escenario realmente en el que la violencia se está enseñoreando de todos los, digamos, de todos los espacios. Eso que tú estás planteando es lo más preocupante. Yo creo que has planteado dos cosas que hay que prestarle atención, Alexander. En primer lugar, una dirigencia política que no ha logrado interpretar el momento para estar con la gente y no logra, uno lo ve que la agenda política está en otra cosa, pero no en este momento en donde este cóctel de certezas de lo malo que estamos y de incertidumbres que tiene que ver con, bueno, cómo salimos de esta, como que no está siendo interpretada por una dirigencia política que yo no sé dónde está. Pero por otra parte, hemos visto en Caracas 2 o 3 días, que yo sepa, tal vez más, de una exhibición brutal de violencia entre bandas en Petare. ¿Qué significado puede tener eso? Bueno, 5 días, Víctor. Anoche sumó el 5.º día. Ojo, esta no es la única, es decir, esta es la que estamos viendo hacia el oeste de Caracas. Sin embargo, hacia el este de Caracas, sin embargo, hacia el oeste, la violencia fue y sigue siendo muy, muy fuerte. Fíjate, analicemos lo de José Félix. El régimen, digamos, secundado por quienes nosotros aquí llamamos Papi Papi, que es el alcalde, porque es el hijo de José Vicente Rangel, declararon a José Félix Rivas zona de paz. Estamos hablando no de un pequeño sector, estamos hablando del barrio más grande de toda Latinoamérica. Son por lo menos 10 zonas. Eso por darle una pequeña división. Allí, desde hace tiempo, no entran los cuerpos de seguridad, porque al ser decretado zona de paz, ahí hay una autorregulación de las bandas que el mismo régimen ha decretado. Ahí quien era el señor de este asunto, Wilex, el tal Wilex. Wilex empezó digamos, a no serle tan fiel al régimen y a mostrar los dientes, como siempre ha sucedido con todo esto. Es decir, que ellos cuando se ven con fuerza, reaccionan. ¿Cuál ha sido la reacción del régimen? Apoyar a una banda enemiga, liderada por el Gusano,
para que retome el, el dominio de allí. Es por eso que en 5 días sencillamente los han dejado que se disparen todo lo posible. El hecho de que en 5 días se hayan disparado todo, digamos, con cualquier tipo de armamento y no haya muerto, no nos extraña. Eso no es de extrañar porque en general estos son dos tipos que no tienen ningún tipo de digamos de puntería ni nada por el estilo. O sea, es asombroso, pero es así. Ellos cuando matan normalmente lo hacen por emboscada y directo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprender de esto? Es decir, que la manera como el régimen gobierna es a través de la violencia. Es la violencia su manera de ejercer el poder. Hay modelos tan digamos, tan pornográficamente violentos como Maracaibo. Es decir, en Maracaibo, el clan de los militares dirigidos por el gobernador es, digamos, caramba, casi que no hay calificativo. Allí no se mueve un kilo de alimentos sin que ellos no lo decidan y aquí ellos decidan. Y cuando alguno quiere rebelarse, sencillamente lo mata. Así está, pero digamos, estos son grupos que no obedecen a tramas de estructuras únicas y siempre se rebelan. Entonces siempre están en ese constante ir y venir. Lo que quiero decir con esto, ojo, y así le hace lo de Maputo. Lo de Maputo no quisiera entrar en detalles, pero ahí se ve muy claramente que estamos ante una lucha de poder de sectores internos del régimen por lo que ahora es el bien estratégico de poder, que es la gasolina. Eso es muy evidente. Es decir, mientras nosotros no salgamos del régimen, la violencia va a estar en todos los escenarios, porque es la manera normal en el cual ellos se reconocen como agentes de poder. Solo con la violencia son capaces de, digamos, de regular la convivencia, de regular la producción, de ejercer porque en realidad no existe el derecho, lo que existe es la violencia, la violencia impuesta. Ahora, el viejo apotegma, Alexander, de que la violencia solo genera violencia, pero la violencia no produce gasolina, no siembra alimentos, no hace que el ganado crezca. O sea, la violencia es, en ese sentido, estéril. Vas a controlar territorios absolutamente escuálidos, territorios de miseria. Perdóname la expresión. No hay nada que acompañe a esa violencia como para decir es restitutiva, es un sustituto, una expresión espectral del orden social. No, es violencia como exhibición, violencia como espectáculo. Es la violencia no como partera de la historia, como dice Marx o dice Hegel. No. Es la violencia que se alimenta de sí misma. Es la violencia revolucionaria. Nosotros o digamos, la izquierda ha instaurado una utopía y un discurso bonito alrededor del discurso revolucionario. Pero la práctica revolucionaria no es otra cosa que violencia que se alimenta a sí mismo y se genera a sí mismo, porque no es violencia realmente constructiva, es violencia estrictamente delincuencial que busca la eliminación del otro, no aquella violencia
violencia que busca eliminar aquello que no produce vida. Eso es otra cosa. Porque la consecuencia es el que violencia genera violencia. Eso es una tontería. Es decir, tú tienes que leerlo caso por caso, caso por caso. Y toda la historia de la humanidad está llena de hechos violentos que han generado cuestiones constructivas. No nos caigamos a inocentadas a estas alturas. Es decir, hay violencias que generan reacciones constructivas cuando están dirigidas a eliminar aquellos factores de muerte que nos dejan crecer la vida. Eso es así. Ahora, la violencia revolucionaria es precisamente para generar estabilidad y pensar que ellos andan buscando algún tipo de beneficio, no cabe, es decir, dentro de la lógica marxista. La lógica marxista busca la eliminación, y más cuando esta lógica se hace poder estructural, que es entonces meramente delincuencial. Sí, definitivamente esta es la violencia para el sometimiento. Hoy acaba Maduro de decir que va a radicalizar la cuarentena. Y uno lo que le suena, en primer lugar, es un discurso violento porque no te genera oportunidades de salida. Los demás presidentes en el mundo están preocupados por salir de la cuarentena y no generar costos mayores que la cuarentena misma. Y aquí lo que uno nota es que no se resuelven los problemas y al régimen le resulta barato la somalización del país, las exhibiciones de violencia y que la gente violentada esté en su casa en un dilema irresoluble que es, bueno, ¿de qué me muero? ¿De hambre? ¿De enfermedad? ¿De angustia? ¿De qué? Porque el régimen no ofrece ninguna otra salida. Sí. No, a mí lo que, digamos, el discurso del régimen no me sorprende en absoluto. Lo espero, normalmente lo espero de cada una de sus acciones. Y lo extraño sería otro procedimiento. Lo que sí me asombra es que, digamos, no exista una política en contra del sometimiento. Hoy la cuarentena es sometimiento, por favor. La cuarentena es sometimiento. No puede existir este cambio alguno mientras aceptemos que debemos estar inactivos, paralizados. No hay solución para la miseria, porque de ella saldremos cuando seamos totalmente, digamos, no reactivos. Entonces, el liderazgo que siga pensando que lo responsable es, digamos, aceptar la cuarentena sin más, es decir, sin darle, digamos, facilidades para que la gente viva y produzca, es porque está afectando el sometimiento. Bueno, seguiremos conversando sobre esto, Alexander, y advirtiendo precisamente que la pasividad nos convierte en víctimas de un totalitarismo que no quiere nuestro bien. Gracias a nuestro queridísimo Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, @CamposAlexam. Gracias a Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, Willy Zarcaya en la Gerencia de Producción, Catherine Manzano, nuestra campeona en la producción, José Gregorio González, nuestro líder en los controles. Gracias a Denis Barreto por las noticias que nos leyó, muy gratas, muy constructivas, muy esperanzadoras. Y saludos desde aquí a Jackson y a Marilia. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Chao.
RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. RCR